Muy buenas noches, apreciado tutor de curso y demás compañeros de grupo. Soy Verónica Yurani Muñoz Bolaños, estudiante del curso Computación Gráfica, grupo 299210-17. Bueno, a continuación entonces les voy a explicar un video que está conformado por los pasos 1, 2, 3 y 4 del curso Computación Gráfica del proyecto que desarrollamos. Voy a empezar por la introducción. Entonces, con la realización de este informe se pretende identificar los conocimientos adquiridos en cada una de las fases, en la fase 1, 2, 3 y 4, de aprendizaje propuestas por el curso, computación gráfica, donde se desarrolló un proyecto a una compañía de venta de frutas y verduras que requería una presentación para los productos que ofrece a sus clientes a través de sus pantallas en los diferentes locales de la ciudad, donde se diseñó y programó una presentación dinámica presentando imágenes de sus productos, utilizando transformaciones, cambio de color, posición, para lo cual se hizo uso del lenguaje de programación Java aplicando librerías 2D y 3D, como se mostrará a continuación en el desarrollo de este importante informe. Entonces, a continuación, vamos a mirar cuál fue el proyecto inicial. En esta ocasión, los ha contactado la compañía de frutas y verduras Verdufrut, la cual necesita desarrollar una presentación de los productos que ofrece a sus clientes a través de sus pantallas en los diferentes locales comerciales en la ciudad. Se requiere que la presentación sea animada, dinámica, presentando imágenes de sus productos, utilizando transformaciones, cambio de color o de posición. Lo que requiere esta empresa Verdufrut es implementar una propuesta de publicidad más llamativa para sus clientes, para aumentar ventas, bueno, a continuación seguimos con la identificación del problema. La empresa Verdufrut necesita diseñar la imagen institucional, donde se pueda evidenciar el respectivo logo, con los colores acordes a la empresa, con el eslogan que identifique a la empresa, sus características, donde también se requiere diseñar los productos a incluir en el portafolio de venta y servicios de la empresa, describiéndolos detalladamente, para lo cual se deberá implementar la propuesta de solución para la empresa. El problema es que la empresa no tiene una propuesta publicitaria adecuada, pues que sea más llamativa y que pueda llegar más al cliente. A continuación, voy a realizar una descripción de los pasos realizados en el 1, 2, 3 y 4. Bueno, entonces, lo que voy a hacer es venir a las plantillas de cada, pues que nos exigían, que nos pedían en cada paso. Entonces, tenemos el paso 1, que es la actividad inicial, la actividad de reconocimiento del curso. En este paso, pues, está prácticamente la conceptualización de lo que es la computación gráfica. Es el arte de transmitir información mediante el uso de imágenes generadas por ordenador o más formalmente como la rama de la ciencia computacional que permite el diseño, la creación, el tratamiento y estudio de imágenes y gráficas tanto en 2D como en 3D, mediante la implementación de un sistema computacional. El nacimiento de la computación gráfica se remota a 1950, cuando Ben Lapozzi creó las primeras imágenes gráficas, un osciloscopio generado por una máquina electrónica análoga. La imagen fue producida manipulando vigas electrónicas y registrándolo sobre una película de alta velocidad. Por medio de la computación gráfica se pueden crear escenarios, se pueden crear programas en 2D, en 3D. Bueno, a continuación tenemos campos de acción de la computación gráfica. Se puede decir que son muchos los campos de acción de la computación gráfica en áreas como la industria, los negocios, la educación, el entretenimiento, entre otros, en las cuales se tienen aplicaciones en la informática gráfica como. Entonces acá pues hay unos ejemplos, representaciones gráficas de datos en el mundo de los negocios y la ciencia, la tecnología, donde se utilizan representaciones gráficas tanto en 2D como en 3D. Entonces los campos de aplicación de la computación gráfica pues son muy extensos y nos sirven para muchas áreas de nuestro diario vivir. ¿Qué es un megapíxel? En principio es importante destacar que al referirnos a los megapíxeles de una imagen digital, nos encontramos hablando de una medida que corresponde a dicha imagen. En este sentido, un megapíxel, que por lo general se expresa con la abreviatura MPX, equivale a 1 millón de píxeles y por ende es un término utilizado en el ámbito de las cámaras digitales. Bueno, continuando, vamos a ver.
¿Qué significa que una imagen esté en 2D? En la generación de imágenes digitales por computadora, sobre todo en modelos bidimensionales como modelos geométricos, textos e imágenes digitales en 2D y por técnicas especializadas para ella. La palabra 2D puede referirse a la rama de las ciencias de la computación que comprende estas técnicas a los propios modelos. La computación gráfica 2D se utiliza principalmente en aplicaciones que fueron desarrolladas en un principio sobre tecnologías de impresión y dibujo tradicionales tales como la tipografía, la cartografía, el dibujo técnico, publicidad, entre otras. ¿Qué significa que una imagen esté en 3D? Los gráficos tridimensionales permiten 3 ejes en lugar de 2, más habituales. Una escultura es un ejemplo de un modelo en 3 dimensiones. A diferencia de un simple libro ilustrado, un libro desplegable tiene 3 dimensiones. En la animación 3D significa que los elementos están construidos de manera que parecen tener profundidad e incluyen largometrajes de animación como Wall Framed, Roger Rabbit, Cher o Way. Continuando con la sexta pregunta, ¿cuál fue la primera computadora comercial con sistema gráfico y cuáles son sus características? Ayuda es el IBM. La unidad de pantalla IBM 2250 se envió originalmente con la computadora IBM 1130, presentada en 1965. El 2250 también podría conectarse a los mainframes de la serie 360 de IBM, como el nuestro al 360-91, como la mayoría de los terminales de IBM. La conexión se realizó a través de la unidad de control o en este caso el canal directo en lugar del puerto de comunicación. Continuando, bueno, entonces aquí ya pasamos a la parte del proyecto. En esta ocasión los ha contactado la compañía de venta de frutas y verduras Verdufruit, la cual necesita desarrollar una presentación de los productos que ofrece a sus clientes a través de sus pantallas en los diferentes locales comerciales de la ciudad. Se requiere que la presentación sea animada, dinámica, presentando imágenes de sus productos, utilizando transformaciones, cambio de color y de posición. Entonces, aquí lo que se hizo, la presentación debe mostrar 5 productos más significativos de la compañía, los cuales seleccionará. Bueno, yo seleccioné para la propuesta los 5 productos. En este caso tengo el tomate de cocina. Es uno de los alimentos más consumidos en nuestro país y el ingrediente principal para las amas de casa y los establecimientos que presentan servicio de alimentación. Así como también es importante tener en cuenta que el tomate es originario de los Bajos Andes y fue cultivado por los aztecas en México. Los mexicas aztecas lo conocían como sea tomate, fruto con ombligo. Listo, entonces acá estas son las propiedades que tienen el origen y propiedades del tomate. Entonces tenemos la mora roja, la mora o Robus ulmifolius. Las hojas de la mora fruta son en forma de huevo y puntiagudas. El borde es irregular y verde oscuro en la parte superior. La parte inferior de la hoja está ligeramente coloreada y cubierta de pámpano. Las flores de la mora son blancas y generalmente florecen juntas en un racimo. Generalmente se dan en lugares cálidos. Entonces acá tenemos un poco de las propiedades de cada una de las frutas y verduras. Continuando con la sandía. La sandía, también conocida como patilla, melón de agua o melanina, es uno de los frutos de mayor tamaño de cuantos se conocen y puede alcanzar hasta 10 kilos de peso. Es el fruto de la sandiera, planta de la familia de las curcubicáceas, que incluye 850 especies de plantas herbáceas que producen frutos generalmente de gran tamaño y protegidos por una corteza dura. Tenemos la cebolla. La cebolla o Allium cepa es la hortaliza de la familia de las Liliaceae. Su bulbo es comestible y presenta una estructura globosa, esférica o elipsoidal, de un diámetro que oscila entre 3 y 10 centímetros, pesando de media entre 100 y 250 gramos. Bueno, entonces tenemos ahora el apio. El apio o Apium gravioleans es una hortaliza perteneciente a la familia de Umbelliferas. Se trata de una planta silvestre que, debido a sus propiedades beneficiosas para el organismo, fue cultivada para la producción y el comercio. Esta es una de las plantas verduras más medicinales. Bueno, entonces esto fue lo que se realizó pues en el paso 1, que fue la identificación y la selección de cada uno de los productos, en este caso frutas y verduras, que se van a diseñar para la propuesta. Ahora vamos para la plantilla, paso 2. Identificación y análisis del problema. Lo que se hizo acá fue ya desarrollar
diseñar la propuesta de imagen institucional. Entonces aquí se diseñó pues un logo con un eslogan personalizado. En este caso, pues como la empresa pertenece a Verdufrut, pues le colocamos Verdufrut y este pues es nuestro logo. Manténgase siempre sano es nuestro eslogan. ¿Qué hay acá? Los colores institucionales sugeridos fueron el verde, el blanco y el fucsia. Bueno, yo los escogí porque me parece que están acorde pues a lo que se va a ofertar, a vender. En este caso el color verde pues hace alusión a la naturaleza, a las frutas, a las verduras. El color blanco pues es un color que inspira frescura, y el fucsia pues es un color llamativo. Entonces es como pues las razones por las que los escogí. En la forma, significado, el logo se muestra en forma de una verdura verde, el cual está representada por un apio como base principal y está formada por un grupo de frutas y verduras, las cuales son las que más se ofertan en la empresa. Entonces, como se puede observar, está sobre un apio. Entonces, ahora lo que tenemos es ya pues nuestra propuesta. De nuevo está nuestro tomate, que ya lo describimos anteriormente en el paso 1. Entonces tenemos el mismo tomate, la mora roja, la sandía, la cebolla roja y el apio. Aquí ya viene el diseño de nuestra propuesta de solución, de cómo queremos que se muestre. Entonces, en este caso, tenemos, pues acá tengo un texto donde en negro que dice los mejores precios, pues un texto llamativo para el cliente. En la parte derecha superior tengo entonces el Verdufrut, o sea, el logo de nuestra empresa Verdufrut con su eslogan. Tenemos en el centro la fruta grande, llamativa. En la parte de abajo tenemos el nombre de nuestra verdura, tomate. Tenemos el banner del precio. En este caso la libra vale 800. Acá en la parte izquierda superior tenemos un letrero de alerta, un ojo, que está indicando que los precios están muy rebajados. Por eso dice los mejores precios. Bueno, entonces continuamos. Y acá tenemos, para la mora tenemos el mismo diseño. Tenemos la mora, el banner, tenemos el logo, el eslogan, los textos informativos. Para la sandía tenemos la misma. Para nuestra cebolla roja lo mismo tenemos. Entonces tenemos nuestro mismo diseño, que es el que vamos a desarrollar más adelante. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Acá tenemos el logo, el eslogan. El logo se encuentra ubicado en la parte superior derecha con colores vistosos al usuario, con una animación llamada aparecer. Entonces aquí se les da pues las animaciones, se programan las animaciones con el tiempo, el eslogan con el tipo de letra, los textos adicionales, las imágenes adicionales, el producto. Entonces aquí tenemos todo esto, tenemos el banner del precio. Ahora lo que procedemos a hacer es continuar con nuestro paso 3. Nuestro paso 3, entonces el diseño de soluciones. Entonces acá tenemos, para el paso 3 lo que se hizo inicialmente fue descargar nuestro software, lo que necesitábamos, en este caso el Java JDK, el IDE para Java, las API 3D a utilizar, o sea, las librerías 3D. Entonces lo que se hizo inicialmente fue instalar el JDK Java. Entonces se descargó y se instaló paso a paso, como se puede observar a continuación. Aquí. Se instaló también el IDE NetBeans. En este caso fue la versión 11.3, nuestro entorno de trabajo. Bueno, continuamos. Entonces acá tengo pues la construcción de las gráficas primitivas. Entonces acá tengo pues nuestra primera figura fue la línea de descripción en geometría. Línea es una colección de puntos infinitamente delgada, infinitamente larga, ceñiéndose en dos direcciones opuestas. Cuando dibujamos líneas en geometría usamos una flecha en cada extremo para mostrar que se extiende infinitamente.
Entonces, esa fue la descripción geométrica. En la descripción en Java, para la construcción de una línea en Java se necesita definir las coordenadas in x1, in x2, in y1, in y2, las cuales corresponden a valores enteros, para lo cual se utiliza el plano cartesiano para establecer los puntos correspondientes al eje X y el eje Y, para identificar dichos puntos. Después de haber identificado los puntos de cada eje, se debe agregar un método y agregando las coordenadas correspondientes. Entonces lo que tenemos acá son las líneas de código de nuestra primera figura, que es la línea. Entonces aquí tenemos la figura, nuestras líneas de código para la clase línea. Tenemos la visualización, la captura desde el entorno de NetBeans, o sea, el código. Tenemos también la captura desde el entorno NetBeans, pero ya en el entorno gráfico. Y ahora tenemos pues los círculos. Círculo, descripción en geometría. El círculo es una región plana delimitada por una circunferencia, por lo tanto tiene asociada un área. El círculo es un lugar geométrico de los puntos del plano cuya distancia a otro punto fijo llamado centro es menor o igual que una cantidad constante llamada radio. Círculo de descripción en programa Java. Para la construcción de un círculo en Java necesita establecer unas coordenadas en el plano cartesiano. Se deben identificar el punto X y Y. Además, dar las medidas de alto y ancho antes de tener las coordenadas correctas. Se procede a llamar al método y agregar un color junto con la ubicación que tendrá el círculo dentro de la ventana de visualización. Es lo que necesitamos hacer para programarlo en Java 2D. Entonces continuamos con nuestro código para el círculo. Tomamos una captura de pantalla en el entorno NetBeans. Igualmente lo ejecutamos, este es nuestro entorno gráfico. Interfaz gráfica. Para polígonos. Entonces, ¿qué es polígono en geometría? Es una figura plana compuesta por una secuencia limitada de segmentos rectos, consecutivos, que cierran una región en el plano. Estos segmentos son llamados lados y los puntos en que se intersecan son los vértices. Bueno, ¿cómo se hace qué significa pues el polígono en programación Java? Para la construcción de un polígono en Java necesitan establecer coordenadas X y Y, llamar al método y agregar el color deseado. Y estas son las líneas de código igualmente de nuestro polígono. Aquí esta es la captura de pantalla desde el entorno NetBeans, el código y la ejecución en la interfaz gráfica, en el entorno gráfico. Rectángulo, en descripción en geometría. En geometría plana, un rectángulo es un paralelogramo cuyos 4 lados forman ángulos rectos entre sí, lados opuestos. Los lados opuestos tienen la misma longitud. Bueno, esa es la descripción geométrica. En Java, la construcción de un rectángulo en Java necesitan establecer coordenadas X, Y, llamar al método y agregar el color deseado. Estas son pues las líneas de código del rectángulo. La captura del rectángulo con el código desde el entorno NetBeans. Y ese es en el entorno ya gráfico cuando se ejecuta. Ahora seguimos con la imagen acoplada. En geometría es la unión de cada una de las imágenes geométricas realizadas anteriormente, tales como la línea, el círculo, polígono, rectángulo, cada una de sus coordenadas establecidas. Entonces es como la unión de un todo. Imagen acoplada, descripción en programación Java. Se unifican todas las figuras realizadas y se les da una ubicación para que finalmente se presente como una imagen acoplada, es decir, conformada por cada una de las figuras construidas anteriormente. Nuevamente tenemos el código de la imagen acoplada, tenemos desde el pantallazo desde el entorno NetBeans el código y la interfaz gráfica cuando se ejecuta. Este código ya es de la interfaz gráfica, ese ya es de la programación de los botones pues, que tiene a que pertenece cada una de las figuras. Tenemos el pantallazo en el entorno NetBeans y tenemos también la interfaz gráfica ya como se visualiza en su diseño. Continuamos entonces con el paso 4. El paso 4 ya es la solución práctica. Entonces acá en la solución práctica tenemos nuestra propuesta, pero ya diseñada desde nuestro entorno, ya programada, desde nuestro Java 3D. En este caso pues yo utilicé Eclipse. Entonces tengo acá, de nuevo tengo mi tomate. Aquí ya se puede ver en tercera dimensión
Entonces, acá tenemos, o sea, exactamente nuestro mismo fondo porque es nuestra propuesta, solamente que se lleva al espacio, al entorno ya 3D con librerías y entonces ya pasa a hacernos las transformaciones. Bueno, entonces acá ya tenemos los pantallazos de cada uno de nuestros frutas y verduras ya en Java 3D. Acá tenemos el apio, la cebolla roja, la mora, nuestra sandía. Acá lo que tenemos pues es el código ya de la programación de cada uno de nuestros productos, frutas y verduras. El paquete pertenece al Verdufruit, se importan las librerías. Bueno, ese todo es el código de nuestros productos. Bueno, este es del apio, el de la cebolla, la mora, nuestra sandía. Entonces, estos fueron los 4 pasos que realizamos en el transcurso de nuestro curso de computación gráfica. Entonces, ahora lo que yo me voy a disponer a hacer es a explicarles un poco acerca de, voy a explicarles un poco acerca de cómo fue la construcción de estos programas, ya pues, en los programas, en los IDE como tal. Entonces, voy a proceder a explicarles. Entonces, pues, el primer programa que yo utilicé o el primer IDE fue NetBeans, mi entorno NetBeans. Entonces, en el entorno NetBeans, yo realicé lo que fue la parte de las gráficas primitivas en 2D, con librería 2D. Entonces, bueno, acá tengo mi paquete que es com.mycompany. Bueno, el nombre de mi proyecto es Paso 3 Gráficas Primitivas. Y pues mi paquete es com.mycompany Paso 3 Gráficas Primitivas. Entonces acá tengo la clase círculos.java, la clase formulario.java, la clase imagen acoplada.java, la clase línea.java, la clase polígono.java y la clase rectángulo.java. Lo que me va a disponer a hacer ahora es entonces mostrarles cómo es el funcionamiento, cómo fue el funcionamiento de cada uno. Entonces vengo sobre círculo, doy doble clic y se me despliega entonces mi ventana de código. Lo que yo realicé aquí, pues fue, primero que todo está el paquete, ¿no? Pues está el paquete que pertenece a com.mycompany, paso 3, gráficas primitivas. Importé las clases que necesitaba, la clase color, la clase gráficos para el entorno gráfico, el JFrame que es para la ventana principal para que se visualice. Como estamos en la clase círculos, lo que yo hice fue llamar la clase círculos o crearla, extenderla al JFrame, o sea, la ventana principal para que se visualice. Y lo que hay en este constructor es lo siguiente. Entonces tenemos aquí public círculos, donde nuevamente llamo a mi clase, a mi clase círculos y le voy a asignar a esa clase círculos unas dimensiones de ventana para que se muestre. Entonces llamo al método set.size y le doy 600 por 400, que es la dimensión de la ventana. Luego llamo al método set.visibleTrue, que es la visibilidad de la ventana. Luego llamo al método this.setDefaultCloseOperation exit on close, que entonces esa es la operación que va a realizar la ventana, que es de minimizar o de cerrar. .setLocation relative null, que es la localización de la ventana, bueno, que esté centrada. .setTitle, que es el título pues de la ventana, en este caso círculos. Ahora sí voy a explicarle cómo se programa, cómo se realiza el círculo como tal. Override quiere decir que es un método sobrescrito. Entonces llamo al método paint, y entonces tengo la clase graphics del objeto G. Entonces el objeto G de graphics llama al método drawOval y le asigna sus coordenadas. En este caso tenemos 50, 30, 100 y 100. Entonces este está dado por X1, X2, Y1 y Y2. Entonces, lo que se procede a hacer es que el objeto G de graphics llama al método .setColor y le agrega un color verde, en este caso.
Continuamos. El objeto GGraphics llama al método drawOval y le asigna las coordenadas. Le asigna unas dimensiones. En este caso vemos que el círculo es parejo, todo igual. En este caso tenemos el objeto GGraphics llama a la clase .setColor, color.red le asigna un color rojo. La clase G, el objeto GGraphics llama al método drawOval y le asigna sus coordenadas en X1, en X1, en X2, en Y1 y en Y2. Y entonces, pues ahí tenemos nuestro segundo círculo. Nuestro tercer círculo es el que el objeto G de graphics llama a la clase set.color y le agrega un color amarillo. Igualmente, el objeto G de graphics, entonces, llama al método drawOval y le asigna unas coordenadas, unas dimensiones. Lo que se hace finalmente es instanciar nuestra clase. La clase en esta clase es la clase círculos. Para verificar que que funcione verdaderamente, entonces damos clic derecho, le damos Run File y vemos que se ejecuta el programa, así como se va a ver a continuación. Entonces ya se puede visualizar aquí pues nuestro entorno gráfico de los círculos, los 4 círculos de los diferentes colores, con diferentes tamaños. Bueno, entonces seguimos con nuestra clase línea. Igualmente nos paramos doble clic. Lo que hacemos aquí en la clase línea es lo mismo. Entonces pertenece al paquete com.mycompany, paso 3, gráficas primitivas. Importamos pues las clases, la clase color, la clase gráficos y el JFrame que es para la ventana. Lo mismo, creamos o llamamos la clase línea y la extendemos en JFrames. Extend JFrame significa que está heredando. Entonces el JFrame pues es la ventana de visualización. Igualmente en este constructor lo que hacemos es asignarles el tamaño, las dimensiones. En este caso, pues tenemos método .setSize, que tenemos una dimensión de 600 por 400, un tamaño. El método set.visible, que sea visible, true, que sea visible, que se pueda ver. El método .setDefault Close Operation Exit Close, que se pueda cerrar, que se pueda minimizar, que se pueda, bueno, todas las operaciones. Entonces, .setLocation Relative Null, que la ventana esté centrada. Y el método .setTitle líneas, entonces que se visualice el título líneas en la ventana. Esto es por la parte de dimensión de ventana. Ahora vamos a ver cómo es que se programa las líneas como tal. Entonces tenemos aquí el override, que es un método sobrescrito. Nuevamente llamamos al método bind del objeto G de graphics. Entonces tenemos acá el objeto G de graphics llama a la clase .setColor y le asigna un color, color.red, o sea, le asigna un color rojo. Luego el objeto G de graphics llama al método drawLine, que es dibujar línea, y le asigna las coordenadas en X y en Y. Tenemos 30, 50, 560 y 50 para nuestra primera línea. La segunda línea, entonces, tenemos que el objeto GGraphics llama a la clase set.color y le asigna un color.blue, o sea, un color azul. El objeto GGraphics llama al método drawLine, dibujar línea, y le asigna las coordenadas 40, 70, 550 y 70. Seguidamente, para nuestro tercer círculo, el objeto GGraphics llama a nuestra clase color y le asigna un color. .yellow, o sea, amarillo. El objeto GGraphics llama a nuestro método drawLine y le asigna las coordenadas, en este caso 50, 90, 540 y 90. Siempre van a estar dadas por X y Y. Asimismo con nuestros otros círculos. Entonces, tenemos el círculo rojo, azul, amarillo, negro, anaranjado, verde. En este caso, lo que se hace finalmente es instanciar nuestra clase. En este caso, pues es la clase línea. Instanciamos la clase línea y para verificar que funcione, entonces vamos sobre la línea, clase línea.java, clic derecho, run file, y miramos que corra correctamente nuestro programa.
Entonces aquí se puede visualizar que sí corre nuestro programa correctamente. Entonces ya tenemos nuestra clase líneas. Bueno, continuamos con la clase polígonos. Me paro igualmente, doy doble clic. Entonces aquí lo que hago es lo mismo. Entonces acá lo mismo, tengo mi paquete, importo las clases, color, gráficos, la ventana, le doy las dimensiones a mi ventana, le doy para que haga la operación que necesita. Y lo que hago ya para programar entonces mi polígono es, entonces le doy unas coordenadas en el eje X y en el eje Y, X, Y, y le doy las coordenadas de 35, 145, 35, le doy esas dimensiones en el eje X y en el eje Y. Después lo que hago es, el objeto G de Graphics llama al método drawPolygon, que es dibujar polígono, y entonces le doy una longitud en X, entonces está dado por X, Y, X, y se le da una longitud. Ahora lo que se hace es instanciar nuevamente pues nuestra clase, que es nuestra clase polígonos, para verificar que está bien. Entonces me paro, doy clic derecho, Run File, y espero que entonces que me ejecute. Y aquí se visualiza desde nuestro entorno el polígono. Ahora vamos al rectángulo. Igualmente doy doble clic y se me visualiza todo el código. Lo que hago es, igualmente acá tengo el paquete al que pertenece, que es com.mycompany, paso 3, gráficas primitivas. Igualmente importo, siempre voy a necesitar importar mis clases. Color, graphics, para gráficos, en la ventana, la operación. Y aquí igualmente, entonces, aquí lo que hago es public class rectángulo. Entonces lo que hago es llamar la clase rectángulo y extenderla a la ventana, al JFrame. Y lo mismo acá tengo, vuelvo y llamo public rectángulo, clase rectángulo. Y entonces lo que hago es asignarle las dimensiones con el método .setSize de 600 por 400 el tamaño, en el método .setVisualTrue, que sea visible la ventana, en el método .setDefaultClosed que haga una operación, en el método .setLocation Relative Null, que esté centrada la ventana, en el método .setTitle, que tenga un título, en este caso es rectángulo. Lo que yo voy a hacer aquí, procedo es a llamar al método Pine, en la clase GGraphics la clase Graphics pues contiene el objeto G. Y entonces, ¿qué hago? El objeto G de Graphics llama a la clase color.green, o sea, se le asigna un color verde. Y el objeto G de Graphics llama al método drawRect, que es dibujar recta, y le asigna sus dimensiones tanto en X como en Y, 30, 50, 500 y 170. Lo que se hace finalmente es instanciar la clase rectángulo. Para instanciarla, entonces vengo acá, le doy clic derecho, le doy Run File. Y espero que aquí se puede visualizar pues el rectángulo ya ejecutado en mi interfaz. Ahora lo que procedo a hacer es a mostrarles la imagen acoplada. Que la imagen acoplada, como lo dije anteriormente, es la unión de todas las imágenes con una ubicación. Siempre va a ser el mismo paquete, siempre voy a necesitar pues de una ventana. Para eso pues se le asigna la clase color, la clase gráfica, el JFrame y la operación que va a hacer la ventana. Bueno, ahora lo que necesito es llamar la clase imagen acoplada, public class imagen extend JFrame, le extiendo al JFrame y vuelvo aquí, llamo porque estamos pues en la clase imagen acoplada y le doy unas dimensiones utilizando los métodos anteriores. Ahora lo que yo voy a hacer es decirles cómo fue que unifiqué todo. Entonces, public void paint, eso es un método sobrescrito. Entonces, lo que significa es que llamo aquí al método paint, la clase GGraphics contiene el objeto G. Entonces, ¿qué significa? El objeto GGraphics llama al método drawLine y le asigna sus dimensiones, sus coordenadas. 30, 50, 570, 370. Diagonal derecha superior a izquierda inferior. El objeto GGraphics llama
llama al método drawLine y le da unas coordenadas. Entonces lo que se hace aquí es darle la ubicación, si va en la parte derecha, en la parte superior, en la parte inferior. Lo que se hace es ubicarla. Y luego acá tenemos el objeto GeoGraphics, llama al método drawRect y le asigna sus coordenadas. Aquí ya estamos llamando a la recta, o sea, llamamos a todos, a todos las figuras. Acá llamamos la línea, acá el rectángulo y acá llamamos al círculo. Entonces el objeto GeoGraphics llama a la clase color.red y le da un color. Entonces aquí llamamos los círculos para ubicarlos. Y entonces el objeto GeoGraphics llama al método drawOval y le asigna sus coordenadas 30, 50, 70 y se le da la ubicación al círculo donde queremos que vaya a quedar para que se unifique en una sola gráfica, en una sola imagen. Círculo superior derecho, círculo superior izquierdo. Entonces lo que se hace la imagen acoplada es tomar cada una de las figuras y llamarlas y darles sus dimensiones, para que finalmente se cree una imagen acoplada, un todo. Ahora lo que se procede a hacer es entonces instanciar nuestra clase imagen acoplada. Para verificar que de verdad funcione, entonces yo voy acá, le doy clic derecho, le doy Run File y miro que de verdad me ejecuta y me tiene que aparecer pues la imagen acoplada con todas las figuras. Aquí está la imagen acoplada, entonces se evidencia que sí funciona, sí funciona correctamente. Ahora lo que procederé a hacer finalmente para este paso 3 es mostrarle mi interfaz gráfica. En este caso está dado por formulario. Este es el diseño, entonces como yo lo diseñé. Entonces, pues vamos a Design. Lo que yo hice fue arrastrar pues cada una de estos botones o buttons y los agregué donde los necesitaba. Entonces yo vengo acá al código. Entonces pues lo que hice igualmente pues desde mi paquete, entonces lo que yo hice fue programar cada uno de los botones. Por ejemplo, el botón círculo, el botón 1 es el círculo, le di círculo, vista círculo, nuevo círculo, asimismo para las demás. Entonces en cada uno se me visualiza lo que deseo. Entonces en este caso vengo a formulario, le doy Run File para ver que sí me funcione y me tiene que salir una interfaz gráfica con cada una de las figuras. Acá se nos visualiza, acá tengo los círculos, acá tengo las líneas, acá tengo los polígonos, tengo un rectángulo, tengo una imagen y tengo para limpiar. Bueno, entonces esto fue por la parte de nuestro pase 3 al realizar las gráficas primitivas. Ahora continúo con el paso número 4 donde se desarrolló pues nuestra propuesta ya en 3D. Bueno, entonces ahora vamos a abrir nuestro entorno por acá. En este caso yo utilicé pues el Clixe, me pasé al Clixe. Esperamos que se abra. Listo. Bueno, entonces aquí ya se nos abrió nuestro entorno en Eclipse. En este caso, pues utilice. Entonces, pues lo primero que voy a desear crear un nuevo proyecto, pues lo mismo, File, New, Java Project. Pues en este caso no, porque pues ya está realizado, entonces lo que yo voy a hacer es entonces abrir mi entorno, perdón, mi proyecto. Entonces, pues yo lo dejé tomate 3D. Tengo acá, Verdufruit, pues es mi paquete. Y ahora sí, bueno.
Entonces, lo que yo inicialmente hice pues fue crear, aquí están, en esta parte izquierda, están cada una de mis clases, pues creadas. En este caso, pues las clases pertenecen a la rotación, al escalado, a la rotación, a la traslación. Entonces, esas son las tres clases que yo creé. Bueno, entonces para empezar, venimos al escalado ya, este es el de tomate, entonces para visualizar, yo le doy doble clic. Entonces, aquí tengo pues todo mi código. Entonces acá el paquete pertenece a Parque Verdufruit. Entonces acá tengo todo lo que son las librerías, pues las voy a abrir. ¿Qué es importante acá? Es importante las librerías, porque pues básicamente si no tenemos bien las librerías, entonces pues es como más difícil que se nos ejecute el programa. Bueno, en este caso tenemos pues el Java Applet, que es una clase importante para que se nos ejecute el programa en 3D, el Java.ban, tenemos la librería import, todas esas son las librerías, ¿no? Entonces tenemos la librería J3D Utils, Applet Mainframe. Entonces esta J3D Utils es una librería que sirve para mirar crear el universo, la plataforma, la textura de nuestra imagen. El Load Essence es para crear la escena en el entorno, o sea, que se visualice la escena en el entorno gráfico. Bueno, lo que se procede a hacer acá es lo siguiente. Tenemos Public Class Escalado Extends Applet. Lo que se hace es crear o llamar la clase escalado, porque es la que necesitamos, que se extiende el applet. Bueno, entonces, ¿qué fue lo que hice yo acá? Lo primero que hice es se declaran las variables básicas para que permita crear un escenario de la transformación e interacción. ¿Cuáles son las variables básicas? Es el simple universe para crear el universo, el canvas 3D y el transform grow. Entonces, esos son como los principales. Acá lo que yo vuelvo a hacer, public escalado, lo que yo vuelvo a hacer ahí es, entonces, llamar otra vez a mi clase escalado. Bueno, entonces acá tengo canvas, un nuevo canvas, creo un nuevo universo, bueno. Entonces acá, en este nuevo universo lo que hago es asignarle una distancia, la distancia que va a tener el universo. Bueno, entonces ahora lo que procedo a hacer es lo siguiente. Bueno, todo esto aquí, hasta aquí, todo esto es el método que me sirve para crear los objetos. Los objetos es lo que se va a realizar en mi escena. Entonces, en este método se crea la escena donde se desarrolla la textura, las dimensiones de la escena, el fondo de los objetos que van a interactuar sobre ella. Bueno, este branch grow es el método que me sirve para crear una nueva escena. Entonces, acá tengo, como al inicio yo importé unas librerías, entonces tengo el Bounding Esper, que es el método de espera. Entonces, como yo importé al inicio unas librerías, lo que hice acá fue entonces llamar los métodos. En este caso, KNavigator Behavior es el método de navegación, para la navegación. Aquí este Platform Geometry es para crear, pues para una nueva plataforma. Y acá es el método Texture Loader, es para la textura. El método Background es para el fondo de la imagen. Bueno, entonces lo que tenemos acá es entonces nuestra ruta o la dirección de nuestro fondo para nuestro escenario. Bueno, acá lo que tengo es entonces, se crean objetos que van a aparecer en la escena y las transformaciones que hagan. Tengo de nuevo el método branch grow, que es para crear, entonces aquí ya es para crear como los objetos. Entonces aquí ya es para crear el objeto. Entonces aquí tengo, en esta parte se establecen las coordenadas del objeto en sus posiciones. Entonces aquí tengo en el vector 1, o sea, las posiciones que se le van a dar al objeto. Entonces ahora tengo acá las posiciones del vector
En esta parte se llama al objeto y se direcciona la ruta del objeto, se llama al método alfa para las coordenadas y las transformaciones. Entonces dice, se llama y se direcciona al objeto. Bueno, entonces aquí utilizamos un método para llamar nuestra URL, o sea, para asignar nuestra URL del objeto, que es tgblaze.addShield.createObject. Y entonces aquí tenemos, por eso es que acá tenemos la dirección de nuestro objeto. Bueno, entonces acá dice que se llama la clase, se llama nuestro método alfa, perdón, alfa. Este método alfa es para asignar las coordenadas o las dimensiones que va a tener nuestra transición. Entonces va a empezar de 0 y va a terminar en 0. Entonces es como la secuencia que debe seguir la transición. Bueno, seguidamente tenemos, se establece la transformación que se desea realizar al objeto y se indican las características de cada transformación. Entonces, en este caso es Scale Interpolator. Esta es la transformación de escalado, donde se indican las características que va a tener dicha transformación. Acá tenemos nuevamente el branch grow, que es el método para crear objetos. O sea, aquí este branch grow va a ser el método en el cual está donde se cargue nuestro objeto, o sea, la URL, nuestra dirección, pues para verificar que sea correcta, que sea la URL correcta. Acá también la tenemos, verify URL. Bueno, por último, entonces acá tenemos el método para agregar la luz a nuestra escena, a nuestro entorno, que es lo mismo, se le agrega pues un color y se le agregan unas coordenadas, unas dimensiones para que realice el efecto que queremos de luz. Y bueno, public static, listo. Entonces aquí ya lo que se hace es instanciar. Venimos ahora a la clase escalado.java y le damos clic derecho, le damos run as java applet para verificar que sí funcione nuestro. Entonces ahí podemos visualizar que tenemos nuestro tomate en transformación escalado. Entonces el escalado pues es que aumenta y disminuye su tamaño, como se puede visualizar ahí. Bueno, entonces continuamos con nuestro apio para la rotación. Bueno, entonces rotación del apio tenemos acá. Doy doble clic igualmente. Y entonces acá tenemos el mismo paquete que es paquete, ya es el mismo paquete Verdufruit, siempre va a ser el mismo. La rotación amplia pues es la otra transformación que se le dio a nuestro otro producto. Lo que hago aquí es igualmente importar las librerías. En este caso, importamos pues el Java Applet, que es nuestra clase principal ahí. Tenemos pues nuestro Java.1, nuestro J3D, que son pues las librerías, como dije. Y estas nos van a servir para crear el universo, la plataforma, para la textura de nuestra imagen, para la creación de la escena en el entorno gráfico. Lo que se procede a hacer es entonces public class rotación applet, llamar o crear la clase rotación applet y extenderla en el applet. Se crean las variables básicas para que permita crear el escenario de interacción. Igualmente, entonces yo aquí lo que hago es crear mis variables básicas, que son el simple universe, un universo, el canvas 3D y mi transform grow. Bueno, ¿qué sigo haciendo yo acá? Entonces, llamo de nuevo a mi clase rotación apia. ¿Y qué hago entonces acá? Llamo a mi clase rotación apia, creo un canvas nuevo, canvas 3D, un universo, y entonces lo que yo hago acá es darle asignarle una distancia a mi universo, a mi nuevo universo. Así pues, que esa va a ser la distancia que tiene. Bueno, entonces lo que tenemos ahora es, bueno, como les dije, entonces
Esto es este método es para que se puedan crear los objetos que van a ir en la escena, o el objeto que irá en la escena. Dice, en este método, entonces pasamos al siguiente. En este método se crea la escena donde se desarrolla la textura, las dimensiones de la escena y los objetos a interactuar en ella. Para lo cual entonces utilizamos el método Brand-Grow Create Scene, que es para crear una escena. Entonces creamos una escena ahí. Continuamos acá, entonces acá tenemos, pues, llamamos anteriormente una librería, importamos, perdón. Entonces, Boeing Sphere es el método de espera. Entonces, ¿qué pasa acá? Que entonces vamos a llamar o los métodos que necesitamos. En este caso, Key Navigation Behavior. Entonces, es el método de navegación. El Platform Geometry es el método, pues, para la plataforma. Y el método Texture Loader es la textura que se le va a dar pues a nuestro escenario, a nuestra escena. En este caso acá tengo imágenes diapositivas JPG, que es la dirección, es la ruta donde está direccionada mi imagen de fondo. Bueno, entonces seguimos acá. Continuando por acá, entonces tenemos Branch, Grow, Create, Place. Aquí se crean para crear los objetos. Entonces acá tenemos, y entonces acá utilizamos pues las variables Transform Grow y Transform 3D. Esas son las variables que se utilizan ahí. En esta parte se establecen las coordenadas del objeto en sus posiciones. Entonces igualmente, como este es de rotación, entonces ya va a tener pues sus dimensiones. En esta parte se llama el objeto y se direcciona la ruta del objeto, se llama el método alfa para las coordenadas. Entonces aquí igualmente, aquí utilizamos el método add_shift create object load para llamar o para direccionar pues para la URL de nuestro objeto, para saber dónde está. Entonces el método alfa es el que nos da las coordenadas. En este tenemos de -1 a 3000. Entonces tenemos pues la transformación, y como es rotación, entonces tenemos rotation interpolator, tenemos el nombre de la rotación, donde le establecimos sus características. Bueno, entonces ahora, seguidamente tenemos branch, grow, create, object load. Tenemos entonces esto es para crear el objeto, para que se pueda crear el objeto. Entonces tenemos el branch grow, el trans grow, tenemos estas tres variables. Entonces ahora lo que hacemos, esto para lo que nos sirve es para mirar que la URL esté correcta. En este caso pues está de acá arriba, la del OEG. Entonces acá, por eso acá es loader URL, para verificar que se esté tomando desde donde se está, desde la ubicación o la ruta correcta. Y acá igualmente tenemos light, create light, para la luz, el método para la creación de para agregar la luz. En este caso pues es lo mismo, solamente que le damos unos vectores, unas dimensiones y realizamos los efectos que se requieren de luz. Y bueno, para darnos cuenta que funciona, entonces vamos clic derecho, damos Run as Java Applet. Y entonces se va a visualizar nuestro apio en rotación. Bueno. Continuamos entonces con el de traslación. Entonces tenemos acá traslación cebolla. Entonces acá tenemos el traslación cebolla, doy doble clic. Bueno, entonces aquí como ya tengo nuestra siguiente transformación es la traslación para la cebolla. Bueno, entonces aquí lo que yo hago es, nuevamente, es el mismo paquete. Entonces paquete verdufrut, lo mismo. Entonces, importo las librerías. En este caso, pues importo mis librerías. Llamo a la clase applet, que es para
pues para visualizar los entornos en gráficos en 3D. Tengo también mi librería J3 Utils, Applet, en mi Universe, mi Simple Universe, me sirve para, el J3 Utils me sirve para la visualización de del universo, de mi universo. También para la creación de la plataforma y para la textura de la imagen, el Loaders Essence para para la creación del entorno gráfico, de la escena en el entorno gráfico. Entonces lo que yo hago acá es lo siguiente. Entonces vengo a Public Class, traslación cebolla, Extends Applet. Entonces, ¿qué hago ahí? Ahí lo que hice fue llamar a mi clase traslación cebolla, le extendí al applet. Entonces, ¿qué es lo que hago? Lo mismo. Sé que siempre se van a necesitar unas variables principales. En este caso es mi Simple Universe, mi Canvas 3D, y empecé la transformación, el grupo, la transformación que se va a hacer. Luego, nuevamente, llamo a mi clase traslación cebolla. Y entonces doy un nuevo Canvas 3D, creo mi universo de nuevo, y lo que hago es darle una distancia al universo, a mi universo. Como les dije, entonces, ese es el método para donde se van a crear los objetos que van a interactuar dentro. En este método se crea la escena donde se desarrolla la textura, la dimensión de la escena, los objetos a interactuar en ella. Entonces, bueno, aquí lo que se hace es pues llamar las librerías, en este caso Bounce, o sea, las librerías que yo implementé al inicio, de ahí voy a sacar los métodos. Entonces, Boeing es ver. Entonces, ahí tengo que Navigation Behavior. Entonces, llamo al método de navegación. Platform Geometry, llamo al método para crear una plataforma. Entonces, llamo al método Texture Loader. Entonces, tengo la textura. Y ahí, aquí pues tengo una ruta, la dirección pues, de mi imagen de fondo. Bueno, acá lo que tengo seguidamente tengo un branch grow, que es el método para crear, entonces ya los objetos, mi objeto, branch grow. Y este utiliza variables como transform grow y trans 3D. Entonces, en esta parte se establecen las coordenadas del objeto en sus posiciones. Entonces, en el vector van a estar pues las posiciones desde menos 0.7, menos 0,3 a menos 1. Y como este es de traslación, entonces pues acá tengo pues mi transformación que es de traslación. En esta parte se llama el objeto y se direcciona la ruta. El objeto se llama el método alfa y a las coordenadas. Entonces aquí lo que hace es llamar a la ruta del objeto, ¿no? Entonces, por .addShield create object load, entonces aquí tengo mi dirección donde tengo alojada mi ruta. Y lo que hago es llamar pues a asignar coordenadas con el método alfa, como se visualiza acá. Bueno, continuamos. Se establece la transformación que desea realizar el objeto y se indican las características de cada transformación en posición interpolator. Entonces, pues aquí está mi transformación y le asigno, pues como dije, unas características, unas coordenadas. Bueno, aquí private branch grow create object load. Aquí es para cargar el objeto, para verificar para ver que mi URL sí sea la correcta. En este caso, pues es esta de acá. Entonces, ahora, pues aquí están pues mi URL. Acá finalmente lo que tengo igualmente es el método para la creación o asignación de la luz. Entonces, light, create light. Igualmente tengo unas coordenadas donde voy a direccionarlas para que me haga pues los efectos de luz que yo necesito. Y lo que yo hago entonces es venir acá a traslación cebolla y le doy run as Java applet. Y entonces veo cómo mi cebolla va realizando la transformación de traslación.
Bueno, entonces ya tenemos las tres transformaciones con nuestras tres frutas. Entonces ahora lo que voy a hacer es mostrarle otra transformación. Por ejemplo, el escalado sandía. Nuevamente, el escalado sandía. Entonces, para explicarles esta de mi sandía, entonces es lo mismo. Importo pues mis librerías, como ya les dije. Entonces tengo la J3 de Utils, que se puede crear pues el Simple Universe. Entonces, tengo pues las librerías donde se puede implementar la textura. Bueno, es básicamente lo mismo. Entonces acá igualmente, yo declaro mis variables principales. En este caso tengo el Simple Universe, un Canvas 3D, un Transform Grow, listo. Entonces acá tengo, nuevamente llamo mi clase, en este caso pues es escalado sandía. Y entonces tengo un Canvas, creo un nuevo Canvas, creo un universo y le doy una distancia al universo. Entonces recuerden que aquí es donde van a ir creados los objetos dentro de este método. Y acá, entonces yo tengo un branch row create essence. Entonces tengo un método para crear una escena, para crear una nueva escena. Y entonces tengo una librería donde llamo los métodos KNavigation Behavior. Y entonces es el de navegación, Platform Geometry es para la plataforma. Y el de texture loader para la textura. Bueno, entonces acá tengo pues mi URL, o sea, mi ruta, mi dirección. Entonces acá lo que hago es branch draw create blades para crear mis objetos, ¿cierto? Que voy a necesitar el método create actual create of load, donde va a estar alojado pues mi dirección. Entonces ese es para crear mi ruta. Ya está alojada. Entonces el método alfa es para asignar coordenadas, dimensiones para mi transformación. O sea, estas coordenadas son las que, es como la secuencia, una secuencia que debe seguir mi transformación. En este caso, pues es mi escalado. Y entonces le asigno pues a escala interpolator. Esa es mi transformación. Entonces acá dice branch grow create object. Entonces aquí es para cargar los objetos, para verificar que mi URL entonces esté cargada con donde es. Igualmente acá tengo private light create light, que es el método para crear la luz. Entonces acá tengo pues unas dimensiones que le di para que me haga el efecto. Entonces para saber si esto es verdadero, entonces lo que hago es venir acá, clic derecho, run as Java Applet. Vamos a ver si es verdad entonces. Entonces, como podemos visualizar, tiene un efecto de escalado, donde la sandía aumenta y donde la sandía disminuye. Ahora vamos a ver nuestra uva, nuestra mora, perdón. Entonces, para la mora vamos a mirarle una traslación en la mora, porque como pues tiene que ser nuestras 5. Y entonces ahora vamos a la última, que es la mora. Bueno, entonces acá exactamente lo mismo. Yo lo más importante es importar mis librerías para que se pueda desarrollar mi proyecto. Bueno, entonces acá ahora lo que hago es declarar mis variables, Simple Universe, Canva 3D, mi Transbrow, listo. Después de eso, entonces lo que yo hago es, bueno, vengo y no establezco en Canvas, luego Canvas 3D. Creo un nuevo universo simple y le agrego una distancia dentro del universo. Entonces luego yo tengo acá un bowling sphere que es, bueno, este lo llamo para sacar los métodos. O sea, yo ya tengo importado al inicio unas librerías donde existen unos métodos. Entonces en este caso tengo el KNavigation Behavior, tengo el Platform Geometry, el Texture Loader, el Background. Entonces, este es el K Navigation, es el de navegación.
Platform Geometry para crear una nueva plataforma. Texture Loader es para la textura y también acá podemos evidenciar que existe pues nuestra dirección, nuestra ruta de nuestra imagen de fondo para nuestra escena. Entonces acá lo que tenemos ahora, el background pues es el fondo. Entonces acá lo que tenemos es, llamamos al método background create blades, que es para crear nuestro objeto, donde va a estar alojado el objeto y donde se le va a dar se le va a realizar su transformación. Entonces aquí tenemos unos vectores, unas coordenadas, unas dimensiones. Entonces aquí utilizamos también, llamamos el método create of OBJ load, donde va a estar alojada nuestra dirección, nuestra URL. Entonces utilizamos también el método alfa para asignarle pues unas dimensiones, o sea, la transformación se le agrega unas dimensiones a nuestra transformación, o sea, es la secuencia que debe seguir ella, la transformación. Bueno, entonces ahora lo que continuamos haciendo, traslación tenemos acá pues. Y ahora, estas son las características pues, que debe tener. Ahora llamamos a nuestro método brush grow, create object load, donde se va a cargar nuestro objeto, la dirección, la ruta de nuestro objeto. Entonces, pues para que se pueda ejecutar y para que se pueda visualizar que se realiza que se realiza de forma exitosa, pues que no está incorrecta la URL. Bueno, acá lo que tenemos entonces es, pues llamamos el método para la luz, para la creación o asignación de la luz. Light create light. Entonces igualmente se le asignan unas coordenadas, se le asignan entonces unas dimensiones y entonces ahí ya nos realiza el efecto. Entonces para verificar, entonces damos clic derecho, run as Java applet. A ver si acá. Entonces, efectivamente lo que vemos es una transformación de traslación de nuestra mora. Bueno, entonces este fue todo el proyecto. Ya tengo pues mis 5 frutas, les apliqué las transformaciones sugeridas. Bueno, acá tengo otras que les voy a mostrar donde le realicé otras transformaciones. Entonces tenemos, por ejemplo, el escalado de la cebolla. Entonces solamente les voy a mostrar el ejecutable, la ejecución, perdón. Entonces aquí tenemos nuestra cebolla en escalada. Ella aumenta y ella disminuye. Entonces tenemos el escalado de la mora. Vamos a ver, run as Java applet. La mora aumenta y disminuye su tamaño. Aumenta y disminuye. Continuamos con la rotación en la cebolla. La rotación en el apio. Bueno, rotación en cebolla. Run as Java applet. Entonces, como podemos observar, nuestra cebolla rota en su propio eje. Entonces miremos la rotación de la mora. Vemos como ella rota sobre su eje también. Bueno, ahora tenemos la rotación de la sandía. Vemos como nuestra sandía entonces rota también sobre su eje. Bueno, tenemos aquí la rotación del tomate. Entonces, nuestro tomate rota sobre el eje, su eje.
Tenemos ahora la traslación del apio. Entonces, la apple. Vemos cómo hace una transformación de traslación en nuestro apio. Bueno, entonces tenemos la traslación de la cebolla. Igualmente hace su traslación la cebolla. Vamos para la mora. Vamos para la traslación de la sandía. Nuestra sandía realiza la transformación de traslación. Y por último el tomate, la traslación del tomate. Bueno, entonces esta fue mi propuesta. Espero que les haya gustado. Ahora lo que voy a proceder es a darles unas conclusiones. Bueno, al terminar cada una de estas fases desarrolladas en el curso de computación gráfica, puedo decir que me fue de gran ayuda tanto para mi vida como estudiante, como también como futura profesional, debido a que se tratan temas que son de gran interés, principalmente para el área de formación en la que me encuentro. Además, es evidente que las empresas están manejando por medio de software computarizados que se resuelven diversos problemas que se puedan presentar en las empresas, como fue el caso de nuestra empresa objeto de estudio. En este caso, nuestra empresa fue Verdufruit. En general me fue de gran provecho el desarrollo de este curso. Muchas gracias por su atención, que Dios los bendiga, hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias al profesor y a los compañeros, que Dios los bendiga, que estén muy bien, hasta luego.